¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal, el programa tributario por excelencia que se emite a través de Argentinísima Satelital a lo largo y a lo ancho del país. También pueden seguirnos a través de las redes sociales y en nuestro sitio web exclusivo. Recuerden ustedes, forumjuridicofiscal.com.ar. Comenzamos este programa con la preocupación habitual en las últimas semanas, los grandes problemas que tienen las pymes, que tienen las empresas en nuestro país, los problemas para afrontar las cargas fiscales, los problemas nuestros, los de los profesionales, nuestros colegas, para hacer frente a cada una de las exigencias. Y para hablar de todo esto, ¿qué más importante que encontrarnos con uno de los titulares de los estudios más grandes y más importantes de nuestro país? Es un lujo tenerlo. Estamos hablando del doctor César Litvin, titular del estudio Lisicki, Litvin y Asociados. Realmente esta nota va a ser un placer. Presten ustedes atención porque vamos a tener muchísimas frases que seguramente van a dar mucha tela para cortar en las próximas semanas. Empieza de la mejor manera Fórum Jurídico Fiscal. Hoy estamos con alguien que usted estaba esperando para hablar de los temas que también quiere escuchar. Hoy estamos con alguien con quien soy amigo personal y además muy querido en Fórum Jurídico Fiscal. A veces le hemos sacado sus Twitter, que generalmente son picantes. Hoy estamos con el doctor César Litvin. César, gracias por estar con nosotros. Gracias por esa presentación y además es una amistad recíproca desde hace varias décadas. Exactamente, varias décadas. César, hablar solo de incrementar los impuestos y no hablar del gasto es la mitad del problema, ¿no? Si hablamos de una sola cosa. Pero por otro lado, los impuestos ya han sufrido su reforma. Y yo creo que a propósito del contexto económico, es lo que no hizo que esa reforma se aplique, digamos, cabalmente. Hoy, retenciones a las exportaciones y cuantas otras cosas que se están pensando. Algunas de las cosas que vos opinás las conozco, pero me gustaría que me des tu visión de este momento. Bien, primero quiero decir que cuando en el 2017 se proyectó una reforma tributaria, los objetivos de esa reforma tributaria era lograr competitividad para atraer inversiones, mejorar la actividad económica y generar empleo. Me puse muy contento. Claro. Porque junto con ese paquete, esto se combinaba con el pacto fiscal con las provincias, que mediante consenso fiscal con la mayoría de las provincias, se podía lograr gradualmente, quizás esa era la única crítica, el gradualismo, gradualmente una baja en la presión fiscal que llegamos a niveles límites de tolerancia, que lo escribo por todos lados. Sí. Entonces me puse muy contento con ese paquete de medidas de impuestos nacionales y provinciales y también municipales, porque se iba a bajar entre un 4 y un 5% la presión fiscal, que es un número significativo. El objetivo de este gobierno es lograr competitividad. Esta coyuntura hace que se tenga que barajar y dar de nuevo, y creo que el gran agujero que hay hoy en las finanzas públicas para lograr el déficit cero el año que viene está planificado en el último acuerdo que han hecho con las provincias, de que sea una mitad de baja de gasto y otra mitad de más carga de impuestos. Obviamente que bajar el gasto en la Argentina es muy complicado. Es muy complicado, muy complicado. ¿Cómo le sacás
el caramelo de la boca a un nene, claro, que lo está disfrutando. Claro. Acá hay mucha gente que disfruta de los gastos del Estado, considerándose con derecho a que el Estado le tenga que mantener en sus necesidades individuales. Y ese tema representa mucho gasto público. Todo lo que son subsidios. Sí, sí. Subsidios sin contrapartida de trabajo efectivo. Cosa que... Bueno, creo que ese es Hay que volver a empezar con este tema. Hay que darle salida laboral, hay que capacitarlo y tiene que hacer una contraprestación. Porque genera toda una serie de efectos colaterales, trabajo negro, etcétera, etcétera. Vagancia, pulverización de... En España pasó eso, Sí, sí. que le daban el subsidio, entonces no querían que lo anoten y hacían trabajo en negro y subsidio. Claro, pero bueno, fomenta un poco la informalidad Claro, del claro. empleo y también fomenta la vagancia, esto hay que decirlo. Y termina creando en muchos de los casos parásitos sociales, y lo quiero decir con todas las letras. Porque no trabajan, interrumpen las calles, están disconformes, pero no están con la vocación o el espíritu del sacrificio y el trabajo. Se mal acostumbraron. ¿Qué pasa? Esta misma coyuntura hace que con los descubrimientos de corrupción, etcétera, que ha habido, el contribuyente cuando firma un cheque pagando un impuesto se pregunta ¿dónde va ese dinero? Claro. Más allá de que la presión fiscal ha ido aumentando a niveles insostenibles. Y no olvidamos que cuando hablamos de presión fiscal tenemos que también decir qué da el Estado a cambio de esa presión fiscal. En bienes sociales, en educación, en infraestructura, en seguridad, en salud, etcétera. Es decir, muchos de los que son contribuyentes y sostienen todo el Estado se dan vuelta y tienen que poner la mano en el bolsillo para pagar Seguridad, seguridad, por ejemplo. educación pública, privada, las rutas están deterioradas, etcétera. Entonces la presión fiscal no termina con el pago de impuestos, sino que además hay que autosatisfacerse pagando servicios del sector privado. Yo creo que llegamos a un límite de tolerancia. Volver a la retención a las exportaciones, si me pongo serio, es un impuesto distorsivo, afecta a nuestra competitividad, pero le doy la derecha a este gobierno y le creo que es transitorio. Cuesta creer en la Argentina, Claro, la Argentina que los impuestos son transitorios se vuelven transitorios. permanentes. Lo único que igual es siendo en pesos, me parece, Siendo fijo. pesos, yo creo que con el correr del tiempo se vuelve... se minimiza, evapora digamos. solo. Claro que digo que en esta coyuntura los exportadores no soñaban exportar a 38. Claro. Entonces, que ese diferencial de precio un poquito en esta coyuntura, temporalmente en serio, no en broma, podría digerirlo en la temporalidad, pero asumiendo de que es un medicamento que debe ser suministrado con mucho cuidado y por poco tiempo, como un antibiótico. Un antibiótico hay que tomarlo tanto tiempo y exactamente. si lo supero ya empieza a tener efectos contraproducentes. Acá es lo mismo. Si lo medimos bien el tiempo, lo acepto. Se me revuelve el estómago, pero lo acepto. Sí. Ahora, yo creo que la propuesta de presupuesto acordada con las provincias lo expone mal a este gobierno nacional. Los pone a este presidente a que los contribuyentes le pierdan confianza. Y yo sé que es un tema político difícil de convalidar y difícil de arreglar con las provincias, donde gran parte de las provincias, con el nuevo reparto de dinero, están con superávit fiscal. Pero no quieren ir bajando ingresos brutos.
Al contrario. Sí, sí, En hay provincias actividades que de lo han... comercio mayorista y minorista hay 15 jurisdicciones que aumentaron. Exactamente. Y ahora da la sensación que lo que se acordó el día de ayer o de anteayer con las Sí. provincias fue que van a suspender un poco la rebaja de ingresos brutos. Ahora, si suspendo la rebaja de ingresos brutos, ¿vuelvo a la alícuota anterior, comercio mayorista e industria y minorista? Claro. ¿O vamos a seguir despilfarrando el sacrificio fiscal de los contribuyentes? Claro, y digamos, y el esfuerzo de estos, digamos, de los años anteriores a lo que se llama crisis. Claro. Porque antes se hizo un esfuerzo, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay una cuestión política que lo expone al presidente a quedar mal. Y me revelo a aceptarlo. O sea, que las provincias no quieran eliminar ingresos brutos teniendo más dinero Sí. y ni soñando que iban a tener tanto dinero. Salvo algunas que están... Sí, sí, bueno. Son dos o tres, ¿eh? Sí. Ahora, la verdad es que ingresos brutos, lo hemos hablado acá, Sí, es sí. el peor impuesto. Sí, sí. El podio de los peores impuestos: ingresos brutos, impuesto al cheque y retención de las exportaciones. Por ahí pasa. Ahora, volver al podio de nuevo, Yo creo que estamos empezando de nuevo. claro. En claro. materia tributaria y en materia de reorganización de gastos. Porque yo creo que el grave problema que hay es que la política no quiere hacer el ajuste. No. La política está en un estado de confort, en un estado de comodidad. Y yo creo que los contribuyentes están en un límite de tolerancia. Sí, creo que sí. Y más, insisto con esto, que no es un detalle menor, después de todo lo que se ha descubierto de actos de corrupción, que esos actos de corrupción están íntimamente vinculados con el impuesto del contribuyente, Claro. el esfuerzo del contribuyente. Claro. Vos No te dijiste, olvides. cuando firma el cheque, ¿a dónde va? Y No si te- fue a ese lado, Y estamos... claro, si fue a los cuadernos, Claro, no te chao. olvides de algo. La presión fiscal no es un dato estadístico. Ha subido en la última década y media ascendentemente año a año. Cada vez subió más. Sí. ¿Cómo subió? Bueno, a través de la manipulación No, de los sí, mínimos eso, no eso, imponibles, sí, se sí, popularizó el impuesto a la ganancia, cada vez más gente empezó a pagar ganancias. ¿Y dónde fue eso? Claro. Se despilfarró, digamos, entre comillas. Una parte se despilfarró en serio y otra parte fue para otro lado. Claro. Pero digo, paradójicamente lo digo siempre, los países escandinavos, que es más alta la presión Sí. fiscal, Pero lo que se recibe lo que reciben después no tienen que contratar nada, y el Estado es un Estado que se fija como meta el estado de bienestar de la población. Exactamente. Entonces la gente paga impuestos, mucho impuesto, pero después no pone la mano en el bolsillo. Exactamente, pero además es desde el legislador hasta el pescador. Todos están en ese estado de Yo bienestar. digo, creo que es momento de dejar de pensar en más impuestos y pensar en el ajuste político. El ajuste político que tiene que ver con el gasto del Estado, el gasto del Poder Legislativo. Vez Los pasada jueces. Circularon los recibos de sueldos Sí, de sí. Los jueces. de los legisladores. La verdad, digamos, todos tienen derecho a ganar mucho dinero, etcétera, pero en situaciones de crisis hay El que hacer el esfuerzo es de ajuste. todo. Y hay que hacer el esfuerzo, y mi postura es: exijamos como contribuyentes que el esfuerzo lo haga la política y no nuevamente el costo de la fiesta, que no estamos invitados, Exacto. hagan los contribuyentes. Gracias, César. La Un gusto. verdad que este final fue muy claro. Gracias. Volvemos al piso. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Abrimos este bloque de qué pasó en la semana para hablar de esta noticia, el programa de asistencia financiera para pymes.
El artículo 56 de la Ley 27.431 del Presupuesto General 2018 sustituyó la denominación del Fondo para el Desarrollo Económico Argentino, FONDEAR, por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, FONDEP, y por decreto 439/18 designó al exministro de Producción como autoridad de aplicación del mismo. Luego, el citado ministerio dictó la resolución 197/18, delegando en la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPYME, las funciones asignadas. Así, a fin de asistir financieramente a las MIPYMES para desarrollar su potencial exportador, la Secretaría creó el programa Certificaciones Asistencia para MIPYMES FONDEP, utilizando recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo. El programa cuenta con un cupo de 50 millones de pesos. La resolución 21/18 CEPYME, que así lo dispone, establece que podrán acceder al mismo las empresas categorizadas como micro, pequeñas y medianas tramo 1 que cuenten con el certificado MIPYME vigente en los términos de la resolución 38/17. Las bases y condiciones del programa se encuentran explicadas y detalladas en el anexo a la resolución 21/18. Una noticia muy importante que nos parecía compartirla para las pymes, en este caso, en este bloque de qué pasó en la semana. Agradecemos a Estancias en calle Avellaneda y también en el portal Santiago del Estero por acompañarnos en este bloque. Estamos en nuestra sección tuitera, hoy tenemos realmente muchísimo material, pero no queríamos dejar pasar este Twitter, por eso la sección está acotada hoy, pero muy importante. Silvia Stan, @SilviaStan, periodista de la sección Economía del diario La Nación. La reforma tributaria del 2017 dejó al margen de ganancias a cooperativas de finanzas, pero sí dejó grabadas a ONGs, asociaciones civiles, que dan crédito y asesoran a personas en la pobreza para microemprendimientos. Miren lo que trata de reflejar la periodista Silvia Stan. ¿Quién paga el ajuste? Esto lo pueden ver en lanacion.com.ar. Nosotros veníamos hablando de este tema de una manera muy particular. Dejaban grabadas a las ONG. Lo habíamos hablado con el contador Pena y lo habíamos desarrollado porque había que realizar una actividad que estuviera grabada, de ahí establecer parámetros. Era muy complicada la forma de grabar a las ONGs, por eso queríamos destacar este Twitter de Silvia Stan. En la continuidad del programa vamos a ir al encuentro del doctor Ricardo Ferraro. Venimos hablando mucho de planes de facilidades, pero en este micro muy importante vamos a hablar de planes de facilidades versus moratoria. Realmente imperdible el doctor Ricardo Ferraro con sus pequeños micros para explicar con su claridad habitual. Lo vemos en Fórum Jurídico Fiscal. La Administración Federal de Ingresos Públicos dictó la Resolución General 4289 con el fin de otorgar mayores facilidades de pago y permitir cierto oxígeno, sobre todo a las pymes. Pero recordemos que la 4289 es una resolución general que rige para las deudas al 30 de junio, sean estas impositivas de la Seguridad Social, y está vigente, va a estar vigente, hasta el 31 de octubre. Recientemente, también el organismo recaudador hizo una modificación permitiendo la reformulación de planes vigentes, sumando los planes de la Resolución General 4268. Y además permite la incorporación para pagar en cuotas de los intereses punitorios. Es decir, los intereses punitorios son aquellos que se generan cuando se está exigiendo el cobro de una deuda vía judicial. Los anteriores son los resarcitorios, que estaban dentro de la posibilidad con anterioridad. Ahora bien, ¿cuándo voy a poder acceder a reformular un plan de la 4268? Esto está vigente en mis facilidades desde el 14 de septiembre, lo cual implica que podré reorganizar mi deuda
tributaria, llamémosle así, incorporando esos planes vigentes. Bueno, esto, digamos, podríamos decir que es la noticia. Y es algo que la Administración Federal hace en función a las facultades que tiene. Ahora, pensemos 2 minutos. Las circunstancias económicas no están exigiendo un poquito más, un esfuerzo mayor para generarle oxígeno, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Digo yo, si ahora se está haciendo una reforma de la reforma, o se están a lo mejor cambiando de alguna manera las reglas de juego con relación a lo que fue el post-blanqueo, ¿no estaremos en un momento en que una moratoria en todo su sentido, discutida en el Congreso, que reconozca la situación extraordinaria por la que pasa el país y flexibilice el pago de los impuestos de la mejor manera? Esto le conviene a las dos partes de la relación tributaria. ¿Por qué? Porque por un lado le asegura por lo menos un ingreso al Estado y por otro lado le genera un mayor capital de trabajo al contribuyente. A lo mejor, más allá de la noticia que acabamos de comentar, esto sería algo para reflexionar. No sé si llegó el momento de algo un poco más amplio. Muy bien, excelente micro del doctor Ricardo Ferraro, programa muy movido, tenemos que ir rápido a la continuidad. Estamos con el doctor Jorge Aróstegui para hablar de cuestiones referidas al convenio multilateral, una voz autorizada en el tema, lo vemos en Fórum Jurídico Fiscal. En esta oportunidad nos encontramos para ocuparnos de algunos de los temas que día a día nos generan controversias respecto al régimen de convenio multilateral. Este mecanismo para evitar la doble o múltiple imposición horizontal entre las 24 jurisdicciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 23 provincias, nos sigue dando muchos problemas, básicamente por las características de este régimen, de este texto que tenemos vigente desde hace más de 40 años, lo cual lo convierte claramente en ya antiguo, atento a los grandes cambios tecnológicos que han tenido lugar a lo largo de estas más de 4 décadas, y también porque su brevedad, lejos de ser sinónimo de simplicidad, nos representa una creciente complejidad, puesto que para suplir o para presuntamente interpretar lo que el mismo no dice, aparecen las interpretaciones o no interpretaciones, sino regulaciones establecidas por los organismos de aplicación, tanto en las resoluciones generales como en los casos concretos. Y estas cuestiones versan incluso acerca de los aspectos centrales del régimen, tales como son cuestiones fundamentales de la asignación de ingresos y de la asignación de ciertos gastos para determinar los coeficientes unificados en el régimen general. En ese sentido, nos encontramos por el lado de lo que es asignación de gastos con la creciente aplicación por parte de los fiscos y luego con validación por parte de las autoridades de aplicación del criterio de que los gastos bancarios deben ser asignados no a la jurisdicción de radicación de la cuenta del contribuyente que incurre en gastos al recibir ingresos en la misma, los famosos gastos bancarios, sino que dichos gastos bancarios deben ser asignados a la jurisdicción desde la cual fue realizado el depósito o la transferencia. Esta fue una interpretación que primariamente la había esgrimido la jurisdicción Misiones. La comisión arbitral la había convalidado en casos concretos. Luego, en un comportamiento zigzagueante, la comisión arbitral emitió una resolución general en la cual
consideraba que debían ser asignados a la jurisdicción donde estaba radicada la cuenta, que es lo que primariamente todos interpretábamos, para luego suspender su aplicación y luego dejarla sin efecto, diciendo que debía atenderse a lo que tuviera que ver con cada caso en concreto. En los casos concretos vemos que se sigue aplicando esta asignación a la jurisdicción desde la cual vienen los ingresos, tal como podemos ver, por ejemplo, en la resolución de caso concreto 7 del 2018 de marzo del corriente año, que ocupó una controversia entre Sede América y la provincia de Córdoba. Respecto a la parte de ingresos, bueno, el criterio que está primando ya desde hace un tiempo es el de destino final de los bienes, con toda la problemática que el mismo acarrea, pues ese destino final de los bienes en ocasiones es conocido por el contribuyente y en otras no. La comisión arbitral se ha expedido indicando que deberá aplicarse este criterio cuando el destino final de los bienes sea conocido por el contribuyente, por el vendedor de los bienes. Ahora bien, será una cuestión de hecho y prueba demostrarlo en el caso concreto si conoce o no conoce justamente el destino final de los bienes, que puede o no coincidir con el lugar de entrega o con el domicilio del comprador. Muy bien, nos estamos despidiendo, se termina el programa, hemos tenido 3 entrevistas de primer nivel, gracias a todos los que trabajaron. Recuerden ustedes que en los próximos programas tendremos el servicio meteorológico tributario. Atentos con esta sección, que puede haber tormenta en Fórum Jurídico Fiscal. Nos despedimos, los esperamos dentro de 7 días para hacer nuevamente y con mucho placer este programa que se llama Fórum Jurídico Fiscal. Chau y hasta la próxima.